Saludos cordiales, estudiantes. Bienvenidos a esta clase resumen de la primera parte de la introducción a la asignatura de la metafísica. Aristóteles, en lo que nosotros llamamos libros de la metafísica, dedica algunos apartados a hablar sobre las ciencias, sobre el fundamento de estas, y me parece que este modo es el más adecuado para empezar la discusión sobre estas disciplinas, parte de la filosofía, porque es necesario entender el origen del desarrollo teórico que parte de un problema y con el cual a lo largo de la historia se van dando diferentes aportes que tratan de ir acercándose cada vez más hacia la comprensión del problema y sus soluciones. Y bueno, dicho esto, parto con el postulado de cuál es el origen de las ciencias y, por ende, cuál sería el origen de la metafísica. El hombre, al tener un contacto directo con la naturaleza, con las cosas, tiene una especie de relación que continuamente le hace surgir interrogantes, primeramente encaminadas hacia la supervivencia, el cómo sobrevivir, al cómo encontrar alimento, el cómo protegerse, cómo cuidar de sí y de los suyos. De modo que el vivir es ya el terreno sobre el cual se despliegan los problemas. Problemas que son, como dice el segundo punto de esta diapositiva, prácticos primeramente, vitales, y posteriormente teoréticos y abstractos. Porque primero los grupos humanos se debieron haber preguntado por las cuestiones organizativas, cuestiones de caza, cuestiones de recolección, que son más cercanos a los niveles de vida animales en común y que posteriormente en los momentos oportunos van a dar origen hacia esos problemas teoréticos y abstractos que ya no responden al cómo sobrevivir, al cómo protegerse, sino que están enfocados hacia saber el porqué de la disposición ordenada de las cosas, como serían los astros, por qué brillan esas pequeñas llamas en el cielo, esos pequeños puntos durante la noche. ¿Por qué hay una regularidad en la naturaleza? ¿Por qué hay un día y una noche? ¿Por qué vemos que aparece el sol, vemos que aparece la luna? ¿Por qué de momento hay animales pequeños y después animales grandes? Todo esto sin duda es el origen de los problemas de las ciencias y en especial de la metafísica. La metafísica debió haber surgido y continúa surgiendo de nuestro encuentro con las cosas, de nuestro vivir con el mundo natural, de nuestra existencia en su totalidad. Siempre tenemos problemas prácticos que resolver, pero es inevitablemente que nos vamos a preguntar por cuestiones teoréticas como el por qué cambian las cosas o abstractas como qué son las cosas.
Por tanto, vamos tomando las primeras conclusiones. La metafísica debió surgir como respuesta a esas interrogantes. Y aquí la metafísica la estamos tomando no solamente como camino para em, resolverlas, sino como punto final o punto de llegada de este camino de la pregunta por las cosas. De modo que la metafísica va a ir dando ciertas respuestas y proponiendo diversos caminos, entre ellos la religión en sus diferentes niveles van a dar explicaciones de las cosas a un nivel supremo en orden de conocimiento, o al menos en ese sentido van a ser tomadas como de mayor autoridad, y también van a ir construyendo esa tradición metafísica desde la cual las posteriores civilizaciones o las posteriores generaciones van a tener un marco de lectura de la misma realidad, de las mismas cosas. ¿Cuáles diríamos que son los primeros problemas de la metafísica? ¿Cuáles debieron ser en este recorrido histórico de el ser humano? Tendemos que decir que es la pregunta sobre qué son las cosas. ¿Por qué las cosas cambian y por qué permanecen? Porque vemos que hay agua sobre las plantas, sobre la hierba en la mañana, y en el transcurso del día esta agua se seca. ¿Por qué nacen los animales y de momento mueren? ¿Qué hay algo que pueda permanecer acaso? De hecho, será una pregunta que, por ejemplo, la vamos a encontrar explícitamente en la poesía que se nos ha legado de varios tlamatinime eh, de la antigüedad. Esta pregunta profunda sobre la permanencia de las cosas es por donde seguramente debió empezar la metafísica. Y bueno, entonces aquí tenemos esta pregunta inicial, que son las cosas, que tratan de explicar dos conceptos como es el cambio y como es la esencia, dicho de otro modo, lo que son las cosas, porque vemos que hay cosas que cambian, entonces las preguntas lógicas que podríamos hacer, además de qué son las cosas, sería por qué cambian las cosas y entonces qué son verdaderamente las cosas siendo estas tan cambiantes. Estas son cuestiones que de modo práctico no nos llevan a profundizar en esta realidad, en estas cosas. En el terreno práctico nos vamos a preguntar, bueno, si las plantas cambian a lo largo del tiempo, bueno, ¿en qué tiempo tengo que volver a este árbol para que yo encuentre frutas? ¿O en qué tiempo vuelven a pasar la manada de bisontes por aquí, ¿no? ¿Qué es el bisonte? Bueno, el bisonte es un alimento. ¿Qué son las frutas? Bueno, la fruta es un alimento. Esas son preguntas en un plano práctico. En un plano teórico, en un plano abstracto, sería, bueno, ¿qué es un bisonte en cuanto tal? ¿Qué es una fruta en cuanto tal? ¿Por qué cambian? ¿Qué es lo que hace que cambie? ¿Cuáles son esas causas? Estos son los problemas de inicio de la metafísica. Ahora, a lo largo de nuestra historia de la filosofía occidental, encontramos diversos autores y regiones en las cuales nosotros
ubicamos el inicio reflexivo sobre estas cuestiones. Y bueno, ya tendremos oportunidad de leer los inicios de estas especulaciones metafísicas en el Egipto y la Mesopotamia, pero vamos a poner como punto de partida para este recorrido al mundo griego. No sin antes mencionar y recordar otra vez que el problema de la metafísica, antes de ser griego, antes de ser europeo, antes de ser incluso de las culturas de Egipto y de Mesopotamia, el problema de la metafísica es un problema humano y por lo tanto no es propiedad cultural de nadie, sino más bien es propiedad del ser mismo, del hombre, que a lo largo de la historia va dando respuestas diferentes y se va preguntando y cuestionando. Ahora, entonces nos ubicamos en los presocráticos. Estos buscaron un principio que explicara la consistencia de las cosas, es decir, la permanencia, y a la vez los cambios o las transformaciones que estas cosas o esta consistencia tenía. Y bueno, aquí tenemos algunos autores representativos. En esta imagen se nos recuerda los presocráticos como Anaxímenes, Tales de Mileto, Heráclito. Y bueno, no es momento para hacer un repaso profundo de estos autores, basta solamente con, para motivo de nuestra clase, naturalmente, recordar la naturaleza de la explicación metafísica de estos autores. Y ojo, porque muchos los tachan, al menos de aquellos que hablan de principios materiales o físicos, los tachan de materialistas, como queriendo explicar sin un recurso no material a la consistencia de las cosas y a su movimiento o a su devenir, el cambio. Y esto, bueno, estaría muy claro, por ejemplo, si hablamos de Tales, hablando del agua, tratando de explicar sus transformaciones, su paso por los seres vivos y por los seres inanimados, eh, como forma de explicación de sus cambios y movimientos. Otros más aventurados que van a postular, por ejemplo, principios no materiales como lo indeterminado, ¿no? El apeiron, y otros con elementos fugaces que parecen no tener consistencia y desde diversas lecturas aparecían más como símbolos místicos, más que como una explicación fisicalista de las cosas, como sería el fuego en Heráclito. Baste mencionar, para finalizar esta mención de los filósofos presocráticos, que para completar, si acaso, todas sus doctrinas metafísicas, tendríamos que acudir a los fragmentos que tenemos de cada uno de ellos. Lamentablemente no tenemos abundantes fragmentos o obras de estos autores. Sabemos de ellos y de algunas de sus ideas por citas que hacen otros autores posteriores a ellos. Y de algunos incluso lo sabemos más bien por las citas no de autores o filósofos paganos, sino de autores ya de la era cristiana, filósofos y teólogos, pastores de la iglesia cristiana de los primeros siglos, como es el caso de los datos de varias citas que tenemos de Heráclito. Dicha esta mención importante sobre este intento de respuesta a la metafísica de estos autores, nos vamos a centrar primeramente en Parménides de Elea, el que es un autor representativo en esta cuestión metafísica. Se ha ganado su lugar gracias a que a él le debemos una de las ideas que se ha ido popularizando en este tema de la metafísica, como es la idea del ser.
Parménides de Elea precisamente fue un filósofo que intentó explicar, propone una explicación sobre la consistencia de las cosas. Y obviamente él tiene conciencia del problema del movimiento. Y como modo de explicación o como modo de resolver esta incógnita, él escribe el llamado poema sobre la naturaleza, el cual afortunadamente lo tenemos a nuestra disposición. Y él parte de esta solución. El ser es, el no ser no es. ¿Cuál es el verdadero camino? El camino de el ser, el camino de la ciencia, el camino que nos lleva hacia la luz de lo que permanece y nos aleja del no ser que son las sombras de la movilidad o de la apariencia del cambio. De hecho, a Parmenides se le va a conocer como un monista, es decir, solamente admite al ser e incluso solamente niega, más bien dicho, al movimiento. Ahora vamos a ir viendo algunos extractos, párrafos de algunos fragmentos de este poema de la naturaleza de Parménides, comentando precisamente sus ideas. El texto inicia con el recorrido de Parménides hacia el camino del conocimiento llevado por un carro bajo la guía de la diosa Dike, diosa justicia, y cuya virtud era el que eran tiradas por, como dice el fragmento, por yeguas que eran bestias sabias, capaces de seguir el sendero hacia la luz. Y ellas lo condujeron por la ruta de la búsqueda de la verdad. Entonces aquí vemos, bueno, muchos elementos a sacar a relucir, entre ellos el de que este camino de la búsqueda de la verdad parece ser que por este inicio se nos muestra como algo un tanto alejado de la capacidad humana porque es el mismo Parménides el que tiene que ser llevado. No es que él emprenda el camino, sino más bien él es llevado. Y es llevado, obviamente, por la diosa de la justicia, la diosa Dike, hacia el terreno luminoso que naturalmente es propiedad de los dioses. Aquí vemos el primer rubro metafísico de Parménides, que sería que la verdad es algo allende al conocimiento común, diríamos al conocimiento de lo sensible, y que es un camino que obviamente se diferencia de otros, porque lleva la promesa de llegar hacia la luz, hacia el verdadero conocimiento. Y fíjense de dónde va saliendo este carro, dice el texto, van saliendo de la noche en la cual no se puede ver con claridad. Y esta precisamente es la idea epistemológica de Parménides. Para Parménides hay doxa, ¿sí?, que es la opinión, y hay la verdad, ¿sí?, la episteme. Y el camino de la verdad es precisamente la epísteme y se diferencia de esa noche en la que solamente hay opiniones confusas, en la que las diferentes teorías no logran llegar a ese conocimiento profundo.
Y aquí hay un signo órfico que precisamente dicen algunos autores que es esta Y en la cual hay una separación entre estos caminos del día y de la noche. Parménides menciona que el verdadero camino es el camino del ser. Eso es la verdad. Eso es de lo cual no podríamos dudar. Bueno, esta es una interpretación del texto, pero si acudimos a los fragmentos, podemos ver que en efecto nos está encaminando a este tipo de conclusiones. Y al fundamentar todo en lo que es, nos permite describir la realidad a partir de este principio con las características que tienen en el lado derecho de esta diapositiva. El ser, es decir, lo que es y que permanece, es uno, es eterno, imperecedero, inmóvil, continuo, homogéneo, indivisible, lleno, esférico y identificable con el pensar. Esta es una descripción a modo de resumen, porque el texto de Parménides es mucho más rico y va explicando el por qué el ser debe ser uno, eterno, imperecedero, ¿sí? Etcétera. Y bueno, de esto lo que tenemos que tomar en cuenta, que esta es la primera explicación, digamos, metafísica o que pone al ser con, eh, con esa nota de respuesta al problema de la metafísica. ¿Cómo explico que las cosas permanecen o que las cosas cambian? Para Parménides, realmente lo verdadero es lo que es. El cambio solamente son apariencias. Las contingencias, ¿sí? Lo que cambia es lo que captan nuestros sentidos y en cierto modo, gracias a ello, podemos afirmar también que hay cosas que no son. Esta es una interpretación problemática porque estaríamos hablando que si los sentidos captaran esa contingencia, captarían lo que no es y por lo tanto estaríamos hablando que el no es o el no ser sería algo, como le reprochaban también algunas frases a Heidegger, ustedes recordarán, cuando Heidegger escribe la nada que nadea. O sea, es un concepto problemático que aún no alcanza a dilucidar la realidad de las cosas. Y de aquí nos tenemos que preguntar precisamente en qué plano se está hablando Parménides. Parménides nos está hablando del ser como respuesta al problema cosmológico, ontológico, afirmando junto con la razón, siguiendo el esquema lógico de nuestra intelección, el que las cosas son algo. Y ese son, compartido por todos, es el verdadero ser sobre el cual se despliegan las cosas. Es la consistencia de las cosas. Y esto es la genialidad y me parece de lo que tenemos que recordar a lo largo de este recorrido. A Parménides le debemos fundamentar las cosas en el ser y que esta forma de respuesta sigue al orden o al modo en el cual el intelecto interactúa con las cosas. De modo que cuando nosotros vamos conociendo las cosas, piensen ustedes en un niño de 3 años,
Vemos al niño muy entusiasmado porque ya ha aprendido a preguntar qué son las cosas. ¿Qué es esto? ¿Qué es aquello? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? A veces a algunos les parece eh, insoportable ese continuo preguntar, pero eso es el ejemplo de cómo el mismo preguntar del ser humano sigue ese orden de las cosas que son. Las cosas, decir las cosas, es algo indeterminado, ¿no? Solamente es, digamos, una frase en el aire. Pero decir que las cosas son algo es ya parte de nuestra dinámica cotidiana porque regularmente en la práctica sí hablamos, decimos, tráeme esto para hacer algo, ¿no? Y estamos implicando sí, estamos asumiendo su existencia, pero hay algunas otras frases en las cuales afirmamos, ¿no? O negamos incluso, esto no es un buen café, este no es un buen lápiz porque no pinta. El intelecto que nos va llevando a afirmar cosas y a negar otras es el plano desde el cual toma Parménides su punto de partida para poder expresar su idea sobre el ser. De modo que para Parménides no hay nada ni habrá algo fuera de el ser, porque el ser vendría a constituir el plano de lo verdaderamente real, en contraposición con el movimiento que sería lo que no es. Por lo tanto, el movimiento no existe. ¿Sí? Parménides es un monista y los cambios son solo apariencias. Esto nos deja un problema en Parménides que no va a ser resuelto, que es el problema del movimiento, porque, como les dije hace un momento, tendremos que preguntarnos bajo qué plano nos está dando la respuesta Parménides, si bajo solo un plano ontológico, ¿sí? O bajo un plano también epistemológico, porque nos estaría hablando también que los sentidos captan lo contingente y que por lo tanto ellos pueden afirmar que el no ser es. ¿No? Y eso sería un engaño. Y este es el problema, o sea, no es solucionado satisfactoriamente por Parménides. Y luego, bueno, la doctrina que sigue es la de las opiniones engañosas de los mortales, que parte de la teoría de los contrarios, una estructura desmontable, de lo que se puede deducir que todas las cosas eran fruto de la unión de estos elementos. Es decir, Parménides tiene el problema de luchar contra estos autores previos a él que ya postulaban no un solo principio para explicar las cosas, sino, sino por el contrario que explicaban a la realidad desde múltiples múltiples elementos, regularmente bajo esta forma de los contrarios, y esta es la gran lucha que va a sostener Parménides contra ellos. El decir y recordar que no pueden, no se puede sustentar la teoría de los contrarios para explicar a las cosas, sino que al contrario, eso sería más bien una opinión engañosa, diciendo que toda la realidad se puede desmontar. Y bueno, es importante mencionar este punto porque Parménides va a constituir un ala más eh, dentro de la historia de la filosofía que dará pie a otras soluciones posteriores y a otras propuestas.
como aquel que fundamenta al ser como uno inmóvil, imperecedero, esférico, etc. Y bueno, al final del poema menciona Parménides que todo nació y existe, y continuará creciendo hasta que muera. Todo tiene un nombre puesto por el hombre. Esta es una frase lapidaria porque aquí está admitiendo, obviamente, que todo continuará creciendo hasta morir, pero que todo nació y existe todavía. Es decir, el ser, lo que es, ¿sí? Es algo que se mantiene, pero aquí lo que nos está llevando como conclusión al final, diciendo que todo tiene un nombre puesto por el hombre, es inevitablemente nos tiene que hacer pensar en que las cosas son por sí mismas, más allá del hombre que asigna nombres a las cosas. Y tan cierto está Parménides en esto que lo escribe de forma conclusiva en su poema. De que a pesar de que haya todas estas opiniones contrarias, a pesar de que haya esta doxa, esta apariencia que nos confunde de las cosas que empiezan y que terminan, realmente todas esas opiniones solamente son nombres puestos por hombres. Y más bien todo lo que es, ha sido, es y será. Bueno, entonces las primeras conclusiones a las cuales llegamos con esta clase es que la metafísica surge como la búsqueda por saber el por qué acontecen los cambios y por qué permanecen las cosas. Segunda, porque las primeras respuestas a estas cuestionantes los dio la religión y el mito antiguos desde diferentes particularidades culturales. Tercera, que los presocráticos buscaron un arjé desde el principio, eh, buscaron explicar la physis, ¿sí? La naturaleza, la consistencia de las cosas. Yo aquí les he puesto modo de ser de las cosas, aunque esto es más adelantado a los presocráticos, más bien es la naturaleza de las cosas, ¿sí? Y evidentemente el cambio o las transformaciones que vemos en la naturaleza. Parménides fue un filósofo griego que planteó el problema del cambio y de la permanencia desde el ser, afirmando el principio de no contradicción, que dicta que el ser es y el no ser no es. Por lo tanto, para Parménides el cambio es solo aparente, es una confusión de los sentidos que no alcanza a dilucidar la verdad de las cosas. Y que Parménides también distingue entre verdad y opinión. Y la verdad estaría en el conocimiento del ser, es decir, en el conocimiento de lo que permanece y no en el conocimiento de lo que cambia. Para esta primera clase, eso ha sido todo. Hemos visto el que debió ser el inicio de las ciencias, las respuestas primigenias de los presocráticos a grandes rasgos y consideramos la propuesta de Parménides.